En este video quiero mostrarles un ejemplo de una red neuronal que ha sido entrenada, bueno, más bien que no ha sido entrenada con algún parámetro de regularización y una en donde sí le incorporamos una regularización tipo L2 y dropout para que veamos la diferencia en lo que obtenemos al final. Sobre todo veamos cómo el comportamiento del entrenamiento, las curvas y al final el desempeño con los datos de prueba. Comencemos por describir algunas funciones que estamos utilizando, pues son las funciones típicas, las librerías de NumPy, de TensorFlow, de Matplotlib para las gráficas, las funciones de TensorFlow que nos ayudan a crear las capas del modelo, los regularizadores. Esto es importante, que es la que nos va a dar los datos que vamos a utilizar en esta prueba, que es el conjunto CIFAR 10. Ahorita les voy a mostrar un ejemplo de cómo se ven. En este caso son imágenes de objetos naturales. Tu categorical para hacer la codificación one-hop de las etiquetas y bueno, el train test split, ¿no? Para dividir el conjunto de entrenamiento y de prueba. Primero, pues, con la función CIFAR, más bien la función loadData del módulo CIFAR del dataset de TensorFlow, obtenemos el conjunto de entrenamiento y de prueba con sus respectivas etiquetas. Aquí normalizamos los datos y con las etiquetas pues creamos las etiquetas tipo OneHot del conjunto de entrenamiento y de prueba. A partir del conjunto de entrenamiento lo dividimos para obtener un conjunto de validación que estaremos utilizando pues, para ir validando en cada época del entrenamiento. Y completamos aquí esta celda para mostrar ejemplos de cada una de las clases de los datos que tenemos aquí en esta base de datos. Ya se lo voy a mostrar, voy a correr primero esta celda para cargar las librerías. Son solamente son advertencias sobre el uso de algunas librerías. Una vez que lo tengamos ejecutado, corremos esta otra celda para mostrar ejemplos de los datos con los que estamos trabajando. Modifiqué un poquito el programa para que cuando se muestren las imágenes de cada una de las clases se les ponga una etiqueta en la parte superior que indique el tipo de clase a la cual pertenece. Por ejemplo, las 10 tipos de imágenes que tenemos en esa base de datos son de aviones que pertenecen a la clase 0, automóvil de la clase 1, un pájaro, un gato, venado, perro, ranas, caballos, barcos y camiones. Entonces son las 10 clases que tenemos en la base de datos. Y para comentarles, son 50.000 imágenes que se utilizan para entrenamiento y 10.000 para la prueba. En este programita, si observan el conjunto de entrenamiento, que es esta parte, lo hemos dividido para que 10% de ese conjunto de entrenamiento se usen como imágenes o datos de validación. Entonces nos va a quedar realmente para entrenar 45.000 imágenes y 5.000 imágenes para validación durante el entrenamiento. ¿Ok? Entonces, miren, ya voy a correr la primera parte del programa, que es donde se cargan las librerías. Ya corrió y voy a correr esta parte para que observemos algunas imágenes de prueba que se cargan, pues nada más para mostrarles, ¿no? Unas imágenes de prueba de cada una de las clases y observemos cómo se ven esas imágenes. Les comento que son imágenes, aquí están, de 32 píxeles por 32 píxeles, a ver si no me equivoco, ajá. Son 32 píxeles de alto por 32 píxeles de ancho y son imágenes a color, como ustedes ven. Algunas imágenes, pues, por el tamaño en que están acá representadas, casi no se observan muy bien la forma, ¿no? Pero otras sí. Por ejemplo, aquí se puede ver que esto es una lancha, ¿no? Que lo identifica como un barco, un camión, casi no se observa bien. Este es un venado. Aquí debe haber un gato, más o menos ahí se ve el gato, un pájaro, un automóvil, un perro. Esto es una rana, aunque no se ve bien, pero bueno, ahí están las clases que vamos a utilizar en esta base de datos. ¿Okay? Luego tengo una celda donde está construyo o una función que permite construir la arquitectura de la red y para comentársela rápidamente. Mira, en esta arquitectura tenemos dos capas convolucionales seguidas una después de la otra. La primera capa convolucional tiene 32 filtros, activación ReLU, función de activación ReLU. El padding es same, quiere decir que
cuando la imagen pasa a través de esta capa convolucional, queda del mismo tamaño. Si se recuerda, aquí le indicamos cuál es la regularización que vamos a utilizar. En unos casos vamos a utilizar regularización L2 y en otros casos no vamos a utilizar regularización, porque este ejemplo es para hacerlo en dos partes. La primera parte es sin regularización y la siguiente parte es con regularización L2. Tenemos que la imagen de entrada, como es la primera capa, recibe una imagen de tamaño 32 por 32 por 3 canales. La segunda capa convolucional es exactamente igual a la primera. Tenemos 32 filtros de 3x3, activación ReLU, padding same, y el regularizador es el que le indiquemos aquí a la función que vayamos a utilizar. En este caso, como es un modelo secuencial que estamos construyendo, pues el tamaño de la imagen que recibe esta capa es el tamaño de la salida que tenga esta capa. Que para recordarles, esta segunda capa van a recibir 32 imágenes porque pasaron por 32 filtros y son del mismo tamaño que la imagen de entrada de 32 por 32. Lo siguiente que tenemos aquí es una capa de max pooling de tamaño 2x2 y luego tenemos una capa de dropout. Bueno, la tenemos programado aquí una capa de dropout, pero en un ejemplo no le vamos a poner dropout y en el otro ejemplo sí le vamos a poner dropout. Esto para que observemos la diferencia entre correr un programa con regularización L2 y con dropout y correrlo sin regularización de ningún tipo. Las siguientes capas siguen dos capas convolucionales que son de la misma manera que las dos primeras, pero en este caso son las dos capas de 64 filtros, como lo podemos observar acá. Luego le sigue otra capa de max pooling y finalmente una capa que tenemos programado un dropout, que como les dije, a veces una oportunidad sí lo vamos a usar y en otra oportunidad no la vamos a usar. Hasta este momento, si nos damos cuenta, miren, la imagen va a tener a la salida de estas dos primeras capas un tamaño de 32 por 32. Luego de que pasa por la capa de max pooling de tamaño 2x2, sale de un tamaño a la mitad, o sea, va a salir de tamaño 16 por 16. Luego que pasa por estas dos capas de convolución y luego por esta de max pooling, las imágenes de tamaño 16 por 16 van a resultar en imágenes de tamaño 8 por 8. Luego que pasa por esta capa de dropout, tenemos una capa de flatten, de aplanamiento, donde pues todos los datos que vienen de la última capa de convolución se aplanan y pasamos a las siguientes capas densas. Una primera capa densa de 128 neuronas de activación ReLU y el regularizador, según el regularizador que aquí nombremos. Luego tenemos otra capa de dropout con un dropout rate según el que aquí le programemos. Si le ponemos 0, pues no estamos haciendo dropout. Si le ponemos un valor de 0.3 o de 0.5, pues ese será el dropout que vayamos a utilizar acá. Y finalmente tenemos una capa de salida, la última capa de nuestra arquitectura. Aquí le ponemos 10 neuronas porque son 10 clases las que vamos a estar tratando de clasificar con una función de activación softmax. Finalmente, bueno, ya construimos el modelo y lo vamos a programar, a compilar para que utilice en su entrenamiento un optimizador de tipo Adam. La función de pérdida que estamos declarando es la cross-entropía categórica y la métrica que vamos a ir evaluando durante el entrenamiento va a ser el accuracy, o sea, la exactitud del modelo. Esta función nos devuelve el modelo ya construido con su arquitectura que hemos definido y el modelo ya, digamos, compilado para que lo podamos entrenar con la función correspondiente, que es la función fit. Bueno, aquí definimos algunos parámetros para el entrenamiento, como son, en este caso yo definí de entrenarlo en 50 épocas y utilizar un lote de 64 imágenes para irlas ingresando a la red durante el entrenamiento. Ok. La primera parte, vamos allá en esta celda a correr el entrenamiento, pero antes les menciono, aquí hacemos el llamado a la función de construir el modelo, que es la que les acabo de comentar acá. Y como esta parte vamos a entrenar el modelo sin regularización, pues aquí le pasamos que el dropout rate va a ser de 0
y el valor de lambda para el regularizador L2 es también de 0, por lo tanto todo este modelo se va a entrenar sin regularización, ¿correcto? Y bueno, aquí imprimimos algunos datos el resumen de nuestro modelo que acabamos de construir, y aquí les muestro la función fit, en donde la función fit del modelo que nosotros hemos declarado como el modelo base, le pasamos el conjunto de entrenamiento con sus etiquetas correspondientes al entrenamiento que están en la variable JTrainCat. Le decimos que lo entrene por la cantidad de épocas que hemos declarado acá, que son 50 épocas, y le decimos el tamaño del lote que vamos a usar para entrenar, que son de 64, y también le vamos a pasar el conjunto de validación, que está dado por los valores de imágenes, perdón, los datos de imágenes del conjunto de validación, que recuerden que es el 10%, aquí que declaramos por acá arriba, que es el 10% de los datos de entrenamiento, que son entonces, si los datos de entrenamiento eran 50.000 originalmente, pues vamos a utilizar de esos 50.000, 5.000 imágenes de entrenamiento, y las otras 45.000 van a ser las de perdón, vamos a utilizar 5.000 imágenes para validación, y el resto, las 45.000 imágenes que restan, van a ser realmente las que se usen para entrenamiento. Entonces le pasamos las imágenes y le pasamos sus etiquetas para entrenar, y esto de verbose igual a 2 es para que nos vaya mostrando el desarrollo del entrenamiento. Luego que entrenemos, por aquí lo evaluamos el modelo con las imágenes de prueba, las imágenes que nos da la base de datos como de prueba. Aquí está cuando corremos el load data de la función CIFAR10, nos devuelve datos de entrenamiento y datos de prueba. Y esos son los datos que utilizamos para evaluar el modelo, y observamos, una vez que lo evaluemos, observamos cuál es la exactitud que tiene y cuál es el valor que llegó, que obtuvo el modelo en los datos, en la pérdida, ¿no? Con los datos de prueba. Entonces voy a ejecutar esta celda. Bueno, perdón, primero voy a ejecutar esta celda que tiene la función de construir el modelo, y ahora construye el modelo y lo entrenamos. Le voy a ir mostrando algunas poquitas épocas del entrenamiento. Aquí vemos la información del modelo, y aquí va a empezar el modelo a entrenarse por 50 épocas. Aquí me arroja algunos warnings, son referidos a algunas actualizaciones de las librerías que estamos utilizando ahorita, pero pues no hay ningún problema. Con tal de que corra el programa, pues no debería haber ningún problema. Fíjense, aquí ya comenzó el entrenamiento, ya hizo la época 2, va por la época 3, y vamos a ir viendo cómo la exactitud con los datos de entrenamiento va a ir aumentando, y igual la pérdida va disminuyendo. Lo mismo, bueno, la exactitud con el conjunto de validación también me la está mostrando, y el valor de pérdida de los datos de validación. Voy a cortar el video aquí porque, bueno, son 50 épocas y cada época se está tardando unos 5 segundos. Entonces, luego regreso cuando ya el modelo esté entrenado completamente habiendo pasado las 50 épocas. Volviendo al video de entrenamiento del modelo que acabamos de construir, ya pasaron las 50 épocas y podemos observar aquí algunos datos hasta que llega la última época. Les comento, la última época terminó con una exactitud para el conjunto de entrenamiento del 98.98%, un valor de pérdida de 0.0319, un valor de exactitud para el conjunto de validación de 72.64% y un valor de pérdida de 2.8993. ¿Sí? Luego de haber pasado las 50 épocas, y en la última línea del programa, cuando decíamos que lo evaluábamos con el conjunto de prueba, tenemos una exactitud del 72.20% y un valor de pérdida de 2.8949, que son valores similares a los valores de exactitud y de pérdida al final del modelo que obtuvimos con el conjunto de validación. Entonces, realmente no son tan buenos estos valores todavía. Por un lado, porque no estamos usando
eh, no estamos usando regularización, y por otro, porque a lo mejor pues también el modelo es bastante sencillo, apenas unas 4 capas convolucionales, seguidas de dos capas convolucionales max pooling, más 2 capas convolucionales max pooling, y al finalmente 2 capas densas. Entonces realmente no es un modelo que es extremadamente complejo. ¿Okay? Para comentarles, cada época tardó en esta plataforma donde yo estoy corriendo el programa unos 5 segundos. Quiere decir que son 5 segundos que tomó en entrenar una época con 45 imágenes de entrenamiento y hacer la inferencia de 5000 imágenes de prueba para cada época. Bueno, ahora en esta siguiente celda estoy programando para utilizar un dropout del 30%, 0.3, y un valor de lambda para el regularizador L2 de 5 por 10 a la menos 4. Aquí pasamos esos datos a la función que construye el modelo, imprimimos el resumen del modelo y entrenamos de la misma forma como entrenamos hace ratito el modelo, pero en este caso el modelo tendrá regularización L2 y el porcentaje de dropout que hemos definido acá. Y de la misma forma evaluamos el modelo con los datos de prueba y decimos acá que nos imprima el resultado de la evaluación del desempeño con esos datos de prueba. Vamos a ver entonces la accuracy, la exactitud de los datos de prueba y el valor de pérdida que sea. Voy a correr esta celda y lo primero que vamos a ver son, igual que en el anterior, los datos de nuestro modelo, todas las capas que contienen y las salidas que contienen cada una de las capas, hasta la última salida que es de 10. Y aquí ya va a comenzar a entrenar. Recuerden que esta parte o este modelo en esta prueba que estamos haciendo sí tiene regularización. En este caso solamente estoy probando la regularización L2 y el dropout en 3 partes. Esperemos que aparezcan al menos unas 2 o 3 épocas de entrenamiento y luego pauso el video nuevamente para regresar cuando ya el modelo haya sido entrenado completamente. Okay, ya corrió la primera época de entrenamiento. Las primeras épocas de entrenamiento de un modelo nuevo siempre tardan bastante. Unos, en este caso, 46 segundos, pero las siguientes épocas sí tardan lo usual. En este caso, 5 segundos, 5 segundos. Las demás siempre van a tardar así 5 segundos, 4 segundos, 6 segundos más o menos. Entonces, mire, ya va por la época número 5, la 6. Voy a pausar nuevamente el video y regreso para continuar el video cuando ya esté terminado el entrenamiento. Bueno, volví a iniciar el video y aquí podemos observar cómo ya transcurrieron las 50 épocas, más o menos unos 5 minutos que tomó el entrenamiento de estas 50 épocas, y al final nos encontramos con que la exactitud en el conjunto de entrenamiento alcanzó casi un 80%, 79.20, y la pérdida de 0.8682. Por otra parte, en el conjunto de validación, en la última época se alcanzó el 80.10% y una pérdida de 0.8299. Cuando hacemos la evaluación del modelo entrenado con el conjunto de pruebas que tenemos reservado aparte, la exactitud alcanza un 79.43% y una pérdida de 0.8541. Lo que podemos observar acá es que realmente no se presenta el hecho que observamos con el modelo pasado, que donde no existía regularización, en donde se alcanzaba un accuracy muy alto en el conjunto de entrenamiento, pero el conjunto de validación con valores por debajo del 80, muy por debajo del 80. Bueno, aquí arriba se los puedo mostrar en cuanto terminó el conjunto de validación con apenas un 72.64%, siendo que el conjunto de entrenamiento alcanzó casi un 99%, y el conjunto de prueba una exactitud del 72.20%. Entonces se nota claramente cómo existe el fenómeno de sobreentrenamiento en este caso, y como en este caso donde sí se usa estos dos parámetros de regularización, el L2 y el dropout, no se observa, ¿no?, tan marcadamente
no se observa realmente el sobreentrenamiento. ¿Qué cosa podemos concluir acá? Pues aunque no tenemos una exactitud tan alta, sí podemos observar que están muy cercanos los valores entre entrenamiento y la exactitud de entrenamiento y exactitud de prueba. Lo que pudiéramos hacer posterior a esto es quizás darle un poquito más de complejidad al modelo, colocarle una mayor cantidad de capas, hacer otras combinaciones de la arquitectura para tratar de aumentar el desempeño en el conjunto de entrenamiento del que hemos logrado hasta ahora. Bueno, aquí en esta otra celda que la voy a correr a continuación, le voy a mostrar las curvas que reflejan el comportamiento tanto de la exactitud como de la pérdida a medida que avanza las épocas de entrenamiento. Para comentarles, la línea azul corresponde al entrenamiento, la exactitud del entrenamiento sin la regularización, y la línea naranja el comportamiento en la prueba sin regularización. Hay una diferencia notable entre lo que alcanza casi el 99, casi el 100% de exactitud en conjunto de entrenamiento, mientras que el conjunto de pruebas se queda muy estancado, muy por debajo del 75-73% aproximadamente. En cambio, las curvas de entrenamiento y validación para la arquitectura que sí utilizó la regularización, vemos cómo van siguiéndose muy cercano, ¿no? Esas dos curvas alcanzando niveles que rozan el 80%. Lo que se observa aquí, que creo que ya se lo habías mostrado en una gráfica anterior, es que como a medida que avanza el entrenamiento, la función de pérdida con los datos en donde no hay regularización, que está de color naranja, a unas pocas épocas de entrenamiento, pues se observa como en lugar de disminuir la pérdida, pues aumenta considerablemente, y si siguiéramos entrenando el modelo, pues el desempeño sería peor en el conjunto de validación sin en la arquitectura donde no estamos utilizando, o en el entrenamiento donde no estamos utilizando los parámetros de regularización. ¿Okay? Obviamente, pues podemos mejorar el desempeño final del modelo, tanto en pérdida como en exactitud, planteándonos alguna otra arquitectura, como ya les mencioné anteriormente. Y en esta última celda lo que tengo es un resumen de los valores de exactitud del conjunto de validación y de prueba que se logran al final del entrenamiento, con el conjunto donde sí teníamos, más bien con la prueba que hicimos con regularización y sin regularización. Entonces lo que es importante observar acá es los datos, los valores que alcanzamos en conjunto de prueba que tenemos aparte. Vemos como con regularización alcanzamos unos 79.43, ya eso lo habíamos visto en la última época, ¿no? Y el conjunto de prueba con 72.20%, sí, en este caso sin regularización. Entonces, como vemos, es notable realmente la mejora que se logra cuando empleamos estas técnicas de regularización. En este caso, las únicas que empleamos fueron las L2 y la de dropout, con esos porcentajes que vimos de dropout y el valor de lambda, ¿no? de L2.